Buenas chicos. A ver, me hacéis últimamente bastante esta pregunta o cuando tengo reuniones con clientes nuevos, etcétera, seguramente me habréis escuchado decir, bueno, pues cuando vienen a dar un poco los datos iniciales de en qué situación se encuentra la empresa, es muy, muy habitual en empresas en España que en el caso de que estén en beneficios, ese beneficio, ese porcentaje de beneficio, sea habitualmente inferior al 5%, ¿vale? Hay muchísimas empresas en España que incluso facturando realmente volúmenes importantes, se encuentran en unos márgenes de beneficio muy, muy justitos, es decir, un 1, un 2%, un 3%, un 4, como mucho un 5%, ¿vale? De hecho, suele ser algo sistemáticamente repetido por algunos sectores, como pueden ser, por ejemplo, sectores de alimentación, sectores agrícolas. Ese tipo de sectores históricamente se han movido en unos márgenes de beneficio muy, muy pequeños, ¿de acuerdo? Y como habitualmente la mayor parte de los casos suelen tratarse, aunque sean empresas de cierto volumen, de empresas familiares, ya os hemos dicho que hay una serie de problemáticas que arrastran las empresas familiares, que sumadas a las problemáticas que estamos explicando en otros episodios de este podcast, hacen que esas empresas, digamos, como que se conformen con ese nivel de margen de beneficio, lo entiendan como algo realmente habitual o como el máximo que se puede llegar a conseguir y, por tanto, bueno, pues no estén haciendo demasiadas cosas en el sentido de incrementar ese volumen. Claro, cuando una empresa o el gerente de una empresa me dice, bueno, pues estamos en beneficios y estamos con un margen de beneficio de un 3%, ¿vale? Para mí, si estamos todo lo que sea por debajo de un 4 o 4,5%, para mí es una situación de pérdida técnica, lo que yo denomino pérdidas técnicas. ¿Y por qué? Os voy a dar dos explicaciones del por qué. Primero, porque para mí no creo que el objetivo de nadie cuando haya montado su negocio, su empresa, sea el de conseguir, tras todo el esfuerzo que es necesario para llevar adelante una empresa, con todo el personal, con todo el trabajo que hacer, con lo duro que es el día a día, conseguir luego un resultado exclusivamente del 3%. Es decir, estamos dedicando un montón de tiempo, un montón de horas, un montón de estrés, un montón de sufrimiento, etcétera, porque ese es el día a día de la mayor parte de empresas y empresarios y autónomos en este país para ganar un 3%. Para mí eso no es estar en el nivel que la mayor parte de la gente se marque. ¿Por qué? Porque si queremos realmente conseguir un 3%, sería muchísimo más fácil coger ese dinero, meterlo en cualquier fondo de inversión eh, con bastante seguridad vamos a conseguir más de ese 3, 4, 5% anual sin mayores problemas si realmente tenemos, lógicamente, una cierta formación y sabemos dónde estamos metiendo el dinero. Pero a día de hoy tenemos un montón de fondos realmente bastante seguros donde meter un dinero y sacarle más de esa rentabilidad sin ningún tipo de problemas, sufrimiento y nada directamente desde casa. Por tanto, digamos que en ese sentido sería más como una pérdida por oportunidad, es decir, tendríamos la oportunidad de coger ese dinero y sin tener que hacer ningún esfuerzo meterlo en un fondo de inversión y estaríamos consiguiendo incluso mejores resultados que los que estamos consiguiendo tras todo el esfuerzo, dedicación, sufrimiento, estrés, etcétera, en una empresa. Por tanto, eso para mí ya justificaría que estamos para mí en lo que yo entiendo como una pérdida técnica, ¿vale? Y la segunda situación que yo explico de que puede ser una pérdida técnica, ese 3%, fuera de situaciones en las que me encuentre con que realmente la contabilidad no ha estado bien llevada y ha habido alguna serie de gastos, etcétera, que no han sido correctamente imputados, o que estén un poco dispersos en estructuras empresariales realmente complejas. En el momento que hacemos ese análisis de un cálculo de costes real del negocio en concreto que estamos valorando, habitualmente los gastos suelen irse algo por encima de lo que están siendo y ahí nos llevamos sorpresas. Me suelo encontrar bastante sorpresa, además, en todo el tema de gestión de inventarios, es decir, todo lo que es el control de inventario en la mayor parte de empresas que me encuentro, incluso empresas con facturaciones de 50, 100 millones de euros, suele ser bastante problemático en España y digamos que en la mayor parte de los casos los partners tecnológicos de esas empresas no han sido capaces de ayudar a sus clientes a montar sistemas que realmente te den
un nivel de conocimiento del valor del inventario que tú tienes en productos, en materias primas, realmente muy cercano a la exactitud, como para sacar un resultado económico realmente real. Es decir, me encuentro con clientes que hacemos realmente un inventario a final de año correctamente hecho y varía bastante respecto a lo que figura en su programa de gestión o la que históricamente han ido teniendo en la cabeza en cuanto a cuánto sería la valoración de inventario que tienen. Por tanto, si no tenemos una correcta valoración de inventario, es muy complicado saber realmente cuál es el resultado de la empresa. Sobre todo cuando nos movemos con unos márgenes tan pequeños, porque si tenemos un margen de beneficio del 3% y la valoración del inventario se nos ha ido arriba abajo un 5%, va a afectar de una manera muy significativa al resultado real de la empresa y por tanto puede que incluso nos vayamos a pérdidas. ¿De acuerdo? Por tanto, nos encontramos a veces con ese tipo de situaciones en la que o los gastos no han sido correctamente repartidos y algunos incluso falseados, o no tenemos un cálculo correcto del inventario, lo cual produce un resultado falseado de alguna forma, que lógicamente puede ser para arriba o para abajo. Es decir, puede que tengas un 3% y realmente haciendo un buen inventario te vayas por encima porque había una parte que no estaba reflejada en el inventario. Pero luego nos encontramos con un tercer punto muy habitual en España, sobre todo en empresas familiares o en empresas de un tamaño ya más reducido, por debajo de los 10 millones de euros, incluso lógicamente contra más pequeño o peor, en los que nos encontramos con situaciones de una rentabilidad falseada. Falseada porque imaginaros el típico caso de un autónomo o una empresa muy pequeñita que tiene, imaginaros, varios locales, ¿no? Me pasó hace años con un amigo que tenía varias floristerías. Negocio familiar, desde hace muchos años los padres montaron el negocio y ahora son los hijos los que lo llevan adelante. Vale, ¿qué situación nos estamos encontrando ahí en cuanto a que está falseando la rentabilidad del negocio? ¿Vale? Digamos, el negocio está dando un cierto margen de beneficio, era muy pequeñito, menor del 5%. Ellos seguían lógicamente trabajando, pero ahora yo tengo que entrar ahí a realmente analizar cuáles son los gastos que están imputando al negocio y ver si alguno de ellos está falseado. ¿Cómo suelen estar habitualmente gastos falseados? No falseados en el sentido de que estamos engañando a Hacienda o algo así, sino en el sentido de que decir, nos estamos engañando a nosotros mismos en cuanto al análisis que estamos haciendo de nuestro negocio. ¿Por qué? Miremos este caso en concreto que os digo de las floristerías. 3 locales en una ciudad relativamente grande, en ubicaciones, bueno, bastante céntricas dentro de la ciudad, que ya han sido pagados hace bastantes años por los padres, ¿no? Por los originarios que montaron el negocio. Por tanto, a día de hoy no existe ningún tipo de gasto a nivel de amortización de locales, alquiler de locales, ni nada. Por tanto, ahí nos estamos beneficiando de un gasto que no estamos pagando en comparación con si nosotros abriésemos cualquier local, ¿vale? Eh, Segundo punto en el que suele ser bastante habitual, es decir, mi mujer, mi padre, mi madre, etcétera, ayudan al negocio en fines de semana o a las tardes, etcétera, y no cobran ningún tipo de sueldo, salario por las horas que están dedicando. Ahí, lógicamente, estaríamos teniendo una situación falsa, es decir, alguien está dedicando horas y esas horas no están siendo reflejadas en un coste para la empresa. Por tanto, alguien me está regalando esas horas. Lógicamente dirán: "Oye, Jorge, pero es que es mi padre". Sí, sí, es tu padre, es tu mujer, lógicamente con la mejor intención, y no te digo que dejen de hacerlo, pero tú tienes que ser consciente de imputar ese gasto que te estás ahorrando en tu análisis de coste para realmente ser capaz de sacar la rentabilidad real de tu empresa, de tu negocio, imputando esos gastos que te estás ahorrando. Eh, Me ha tocado situaciones del estilo de, pues, en locales de mis padres, entonces me lo dejaron gratis para abrir el negocio, tampoco pago electricidad porque la pagan mis padres, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones también del estilo de, bueno, soy emprendedor, soy autónomo, meto 1.500 horas al mes y realmente cobro una nómina de 1.400 euros. Si eso lo llevamos a la realidad, es decir, si tú necesitarías contratar una persona para que realizase el trabajo que tú estás haciendo, no vas a encontrar a nadie que trabaje 1.500 horas al mes por 1.400 euros. Eso es imposible. Por tanto, ahí estás de nuevo falseando cuáles son los costes de tu empresa. Es decir, para que tu negocio funcione, necesitas de una persona como tú, que habitualmente vas a ser una persona con un nivel de conocimientos, de habilidades importante, que estás trabajando muchísimas horas, incluso en fines de semana, festivos, etcétera, por un nivel de sueldo muy, muy bajito.
¿vale? Por tanto, si eso lo llevamos a la realidad, deberíamos de imputar de forma ficticia un gasto muy superior en salarios de los que normalmente se están imputando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no estamos totalmente fuera del mercado. Es decir, nos estamos engañando a nosotros mismos con un nivel de gasto falseado y por tanto con una cantidad de ingresos bajas somos capaces de, bueno, pues hacer el negocio más o menos rentable y más o menos vamos tirando adelante. Cuando en realidad ese negocio, el día que tu padre deje de ayudarte o deje de pagar el alquiler o la luz o tú dejes de meter 1.500 horas, el negocio automáticamente, en el momento que tenga que asumir esos costes, ya sea por la contratación de una persona externa o por tener que empezar a pagar una amortización de un local, un alquiler, lo que sea, el negocio entonces se nos va a pérdidas. Porque en ese momento está empezando a reflejar el verdadero nivel de costes que tiene el mismo y por tanto no son sostenidos por el nivel de ingreso que hasta entonces estabas teniendo. ¿Vale? No os digo que dejéis de hacer ese tipo de cosas, porque lógicamente son beneficiarias para el negocio, pero primero sí que hay que entender que se está falseando, tenemos un nivel falso de rentabilidad en la empresa. Por tanto, automáticamente, si hemos hecho un cálculo de costes para sacar nuestro precio de venta, estará también falseado por ese punto. Es decir, tienes que meter ahí de forma ficticia más coste de personal o más coste de local, etcétera, porque esos son realmente los costes que tu negocio necesita para funcionar. Por tanto, si estabas en un coste aquí, se te va a ir aquí y por tanto, en la mayor parte de los casos vas a estar muy cercano al precio de venta o incluso por debajo, te vas a dar cuenta de estar en una situación de pérdida real y por tanto esa información te debería de hacer que pensar para incrementar los precios de venta o ver cómo eres capaces de optimizar los gastos para reducirlos. Pero una por otra lo que te va a dar es el verdadero nivel de rentabilidad de tu negocio. Esto es súper habitual, por no deciros el 100% de todo lo que son autónomos, empresas muy pequeñitas, incluso hasta 10 millones de euros habitualmente me suelo encontrar este tipo de situaciones y están afectando muchísimo a este nivel, tanto a la rentabilidad del negocio como a ese cálculo real de las empresas y a ponerlas en una situación estratégicamente débil en el sentido de que en el momento que alguno de esos elementos deje de beneficiarnos y pasemos a tener un coste real por cualquiera de esos elementos, automáticamente la empresa va a sufrir a nivel de margen de beneficio, incluso puede que llegando a pérdidas o incluso puede que teniendo problemas operativos, por decir, soy incapaz de encontrar 2 personas para sustituirme a mí, que metía 1.500 horas a la semana, con los mismos niveles de conocimientos que yo, de eficiencia, etcétera, etcétera, y por tanto, si no estoy yo, el negocio pasa a ser incluso inviable desde el punto de vista operativo. Por tanto, contra antes nos encontremos, tengamos claro en qué situación se encuentra nuestro negocio, antes podremos empezar a actuar para resolver esos elementos y ver la realidad de la rentabilidad de nuestro negocio. Por tanto, para cualquiera de vosotros, si estáis con la empresa en un nivel de margen de beneficio por encima del 5%, por favor, mirar lo que os acabo de decir, porque es muy fácil que estéis sufriendo alguno de estos tipos de problemáticas y realmente estoy en lo que yo denomino una pérdida técnica. ¿De acuerdo?